Esto no empieza con una promesa. Empieza con una verdad que incomoda. El ser humano moderno vive convencido de que elige, cuando en realidad reacciona. Cree que decide su vida con pensamientos, con intenciones, con palabras bien formuladas. Cree que él manifiesta porque repite frases, visualiza escenas o sostiene ideas elevadas. Pero debajo de todo eso, antes de la idea, antes del deseo, antes incluso de la emoción consciente, hay algo que ya decidió por él. Ese algo no piensa. Ese algo no razona. Ese algo reacciona al peligro o a la seguridad. Y se llama sistema nervioso. Aquí se rompe la ilusión fundacional de casi toda la espiritualidad moderna, la idea de que la mente es el centro del poder creador. No lo es. La mente es intérprete tardía. El verdadero guardián del umbral es más antiguo, más rápido y más honesto. El nervio decide si el mundo es amenaza o territorio fértil. Decide si te expandes o te contraes. Decides si recibes o te defiendes. Y la vida, obediente, precisa, impersonal, responde a esa decisión antes de que puedas explicarla. Por eso hay personas positivas cuya vida es un campo de batalla. Por eso hay personas conscientes que no pueden descansar. Por eso hay personas que creen, visualizan, decretan y siguen viviendo en escasez, conflicto o repetición. No porque estén fallando, sino porque están emitiendo desde un cuerpo en alerta. Las palabras de energía, vibración y campo no son humo ni metáforas valas. Son nombres espirituales para un fenómeno concreto y constante, el estado fisiológico desde el cual percibes, decides y actúas. Cuando el cuerpo está en hipervigilancia, toda afirmación es un conjuro invertido. Dices confío, pero tu organismo dice el prepárate. Dices abundancia, pero tu respiración corta declara no hay suficiente. Y el campo, que no escucha discursos, responde a la señal real. Aquí se hace visible algo que pocos se atreven a decir con claridad. La afirmación dicha desde amenaza refuerza la amenaza. La visualización hecha desde necesidad se vuelve hambre. La fe sostenida desde el miedo se convierte en espera perpetua. No porque el universo sea cruel, sino porque es exacto. La fe antigua, la pistis de los textos olvidados, nunca fue optimismo mental. Fue coherencia encarnada. Fue sostenimiento interno. Fue un cuerpo que no se dividía entre lo que decía y lo que temía. Por eso funcionaba. No porque fuera mágica, sino porque era íntegra. Este libro no te enseñará a pensar mejor. Te enseñará a dejar de reaccionar. No te dará técnicas para atraer. Te mostrará por qué atraes sin querer. No te pedirá que creas. Te pedirá que habites. Cada capítulo fue escrito como una llave, no como una idea bonita. Cada uno te quitará una ilusión sobre la mente, sobre el control, sobre el esfuerzo, sobre la espiritualidad decorativa, y te devolverá algo más incómodo y más poderoso: responsabilidad encarnada. Aquí no se trata de elevar la vibración con entusiasmo pasajero. Se trata de recuperar soberanía fisiológica. Porque la soberanía no se piensa. No se declara. No se visualiza. Se encarna. Y cuando se encarna, algo irreversible ocurre. El mundo deja de sentirse como algo que te pasa y empieza a responder como algo que te escucha. No porque lo controles, sino porque dejaste de emitir guerra. Este es el pacto de este libro. Si continúas, no saldrás con más teorías. Saldrás sin excusas. Cada página te recordará algo que tu cuerpo siempre supo, pero que aprendiste a ignorar. Que no manifiestas con la mente. Manifiestas con el nervio. Y que la vida no te está probando. Te está obedeciendo. El nervio soberano. El secreto prohibido de la manifestación real. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito.
Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El guardián del umbral, congelamiento, huida y el dios nervioso que toma decisiones por ti. Todo el mundo habla de manifestar, pero casi nadie se detiene a preguntar quién está manifestando realmente. Se habla de mente, de intención, de visualización, de decretos pronunciados con voz firme frente al espejo. Pero la realidad, esa que no miente, sigue respondiendo a otro idioma, a otro centro, a un poder más antiguo y más silencioso que el pensamiento. No es tu mente la que decide. Es tu cuerpo. Más específicamente, es el estado base de tu sistema nervioso el que gobierna tu destino con una precisión que roza lo implacable. Aquí comienza una revelación incómoda. Tu vida no está siendo creada por lo que deseas, sino por lo que tu organismo considera seguro o peligroso. Antes de que una idea se forme, antes de que una palabra emerja, antes de que una intención se declare, tu sistema nervioso ya ha clasificado el mundo. Y esa clasificación, amenaza o seguridad, es la orden que el universo recibe. Cuando el cuerpo entra en congelamiento, la vida se achica. No de manera dramática, sino sutil, progresiva, casi elegante. Los sueños se vuelven poco realistas, las decisiones se postergan. La energía se retira hacia adentro como un animal herido que busca una cueva. No hay grandes catástrofes, hay una lenta reducción del campo vital. Se vive, sí, pero en modo supervivencia mínima. El alma no avanza, se conserva. Cuando el cuerpo entra en lucha, el mundo se vuelve enemigo. Todo parece un obstáculo, una provocación, una prueba constante. Las personas fallan, las oportunidades no llegan, la vida le exige demasiado. La energía está disponible, pero se quema en resistencia. Se manifiesta, sí, pero se manifiesta conflicto. El universo responde con fricción porque la señal emitida es guerra. Cuando el cuerpo entra en huida, el presente se vuelve insoportable. Nada es suficiente. Siempre hay que ir a otro lugar, cambiar algo, comenzar de nuevo. La mente corre, el deseo se multiplica, pero la satisfacción nunca llega. No porque falte algo afuera, sino porque el organismo no puede quedarse. El aquí es vivido como amenaza. Y lo que no se puede habitar no se puede recibir. Estos no son estados psicológicos pasajeros. Son posiciones ontológicas, formas de estar en la existencia. Y cada una de ellas emite una frecuencia que organiza la realidad con obediencia matemática. Las tradiciones antiguas lo sabían. No con el lenguaje de la neurobiología, sino con símbolos, mitos y relatos que hoy llamamos ingenuos porque hemos olvidado cómo leerlos. El querubín que custodia la entrada del Edén no es una figura infantil con alas y espada. Es una imagen precisa. Representa al guardián interno que impide el acceso al jardín, al estado de plenitud, cuando el ser vibra en amenaza. No se trata de castigo. Se trata de coherencia. El Edén no es un lugar al que se entra con deseo, es un estado que se habita con seguridad interna. Mientras el cuerpo crea que el mundo es peligroso, la puerta permanece cerrada. No porque Dios sea cruel, sino porque la vida no se contradice. El texto hebreo que dice como piensa en su corazón, tales ha sido mal leído durante siglos. No habla del pensamiento racional, ni de la idea repetida. Habla del corazón como centro vivo, como núcleo pulsante donde emoción, percepción y cuerpo se alinean. El corazón no piensa en palabras, piensa en estados. Y esos estados son los que definen quién eres cuando nadie te observa, cuando no estás intentando ser espiritual, cuando simplemente reaccionas. Los textos gnósticos, tan temidos y tan mal comprendidos, ofrecen una clave similar. En ellos, el alma no cae por pecado, sino por desorden interior. La caída no es moral, es vibratoria. El alma se fragmenta cuando pierde coherencia, cuando su centro se divide entre impulso y miedo, entre deseo y defensa.
Esa fragmentación se traduce en experiencia, mundos densos, repetitivos, limitados. No como castigo, sino como espejo. La parábola cotidiana es brutal en su simpleza. Intentas hablar con claridad, pero tu garganta se cierra. No es timidez, es protección. Intentas amar, pero tu pecho se endurece. No es frialdad, es memoria. Intentas crear algo nuevo, pero tu vientre se contrae. No es falta de talento, es amenaza percibida. El cuerpo recuerda antes que la mente comprenda. Y cuando recuerda peligro, actúa en consecuencia. Aquí es donde la mayoría se pierde. Se culpa. Se juzga. Se exige más disciplina, más fe, más positivismo. Pero todo eso ocurre en la superficie. El verdadero operador sigue intacto, actuando desde la sombra, el sistema nervioso como Dios silencioso, decidiendo qué es posible y qué no. Este Dios no razona. No negocia. No escucha afirmaciones. Responde a patrones. Aprende por repetición. Su único interés es la supervivencia. Y si para sobrevivir tuvo que cerrarse, endurecerse, desconfiar, huir o congelarse en algún momento de tu historia, seguirá usando esa estrategia hasta que algo más profundo que la voluntad le muestre otra opción. Por eso tantas personas entienden la teoría pero no pueden sostener la práctica. Saben lo que quieren, pero su cuerpo no cree que sea seguro tenerlo. Y el universo, que escucha al cuerpo antes que a la mente, responde con retraso, bloqueo o desvío. Aquí se revela una ley que no aparece en los libros de autoayuda. La manifestación es un efecto secundario de la regulación interna. No ocurre porque pidas mejor. Ocurre porque tu organismo deja de emitir amenaza. El guardián del umbral no es tu enemigo. Es un protector antiguo que aprendió su oficio cuando eras vulnerable. Su error no es protegerte, su error es no saber cuándo retirarse. Y no se retira con órdenes, sino con reconocimiento. Lo que lucha se refuerza. Lo que se observa con presencia comienza a transformarse. Por eso el primer gesto no es cambiar, sino nombrar. No como diagnóstico clínico, sino como acto ritual. Nombrar el patrón dominante sin vergüenza. Congelamiento. Lucha. Huye. No para etiquetarte, sino para traer a la luz lo que ha estado decidiendo por ti en silencio. Cuando nombras, el poder deja de operar desde la sombra. Cuando reconoces, el guardián baja el arma. No porque desaparezca, sino porque entiende que ya no estás solo. Detente ahora mismo, aunque solo estés escuchando. No analices. No justifiques. Observa tu estado base. ¿Tiendes a cerrarte? ¿A resistir? ¿A escapar? No hay respuesta correcta. Solo hay verdad. Y la verdad, cuando se dice sin violencia, reorganiza. Este no es todavía el momento de cambiar nada. Es el momento de recuperar soberanía. Porque mientras no sepas quién toma las decisiones, seguirás creyendo que es tu mente cuando en realidad es tu nervio. Y aquí se cierra la primera puerta. No con promesas. No con técnicas. Sino con una certeza que no se puede desoír una vez comprendida. Hasta que tu cuerpo no sienta seguridad, tu alma no puede cruzar el umbral. Capítulo 2. La amenaza invisible, hipervigilancia y el hechizo moderno del todo está mal. Hay una forma de fe que no se nombra, pero gobierna. No tiene templos visibles, ni sacerdotes reconocibles, ni libros sagrados impresos. Sin embargo, millones la practican a diario con una devoción inquebrantable. Es la fe en que algo está mal. No necesariamente hoy. No necesariamente aquí. Pero en algún lugar, en algún momento, algo va a fallar. Esa fe no se declara, se respira. No se predica, se encarna. Y su nombre antiguo, aunque hoy se disfrace de prudencia y responsabilidad, es hipervigilancia.
La hipervigilancia es una religión silenciosa porque no pide permiso. Se instala temprano, cuando el cuerpo aprende que relajarse cuesta caro. Cuando la calma precede al golpe. Cuando la risa es seguida por la humillación. Cuando el descanso se para con pérdida. Entonces el organismo aprende una liturgia simple, no bajar la guardia. Y lo que comienza como mecanismo de protección se convierte, con el tiempo, en identidad. El error moderno ha sido creer que la ansiedad nace en la mente. Que es una producción de pensamientos negativos, una falla de interpretación, un exceso de imaginación. Pero esto es invertir la causa y el efecto. La ansiedad no se piensa, se siente. Es una vibración previa al lenguaje. Un temblor que ya estaba en el cuerpo antes de que la mente inventara la historia que lo explique. La mente no crea la ansiedad, la narra. Construye relatos para justificar un estado que no comprende, pero que gobierna. Por eso las explicaciones no curan. Por eso entender no libera. Porque el sistema nervioso no aprende por argumentos, aprende por repetición. No escucha razones, registra patrones. Y si durante años la vida fue leída como amenaza, el cuerpo seguirá leyendo amenaza incluso cuando la amenaza ya no esté. La vigilancia se vuelve automática. El peligro, permanente. El descanso, sospechoso. Las tradiciones antiguas conocían este estado, aunque no lo llamaran ansiedad. En los textos del desierto se hablaba de la vigilancia del corazón, pero no como hoy se la interpreta. No era una invitación a la paranoia espiritual, sino a la presencia limpia. Vigilar el corazón no era esperar el ataque, sino observar el movimiento interno antes de que se convirtiera en reacción. Con el tiempo, esta enseñanza fue invertida. La vigilancia se volvió control. El cuidado se volvió rigidez. Y el corazón, en lugar de abrirse, se tensó. Aquí aparece una distorsión crucial del principio hermético: la imaginación es creadora. Sí, lo es. Pero no toda imaginación crea futuro. La imaginación hipervigilante no imagina posibilidades, imagina defensas. No abre caminos, levanta muros. Es una imaginación que no sueña, calcula. Que no expande, anticipa. Y lo que anticipa no es plenitud, sino daño. Así se construyen jaulas invisibles. No con barrotes, sino con previsiones. No con castigos, sino con por si acaso. El por si acaso es el mantra de esta religión. Por si acaso no funcione. Por si acaso se vaya. Por si acaso me equivoque. Por si acaso me vuelva a pasar. Cada por si acaso parece sensato, pero vibra como desconfianza. Y el universo, que no escucha la lógica sino la frecuencia, recibe un mensaje claro: el mundo no es seguro. Hay una historia que se repite con variaciones mínimas. Una persona que, desde afuera, lo tiene todo. Trabajo estable. Relaciones. Reconocimiento. Incluso prácticas espirituales. Y sin embargo, nunca descansa. Duerme, pero no reposa. Logra, pero no disfruta. Ama, pero no se entrega. Siempre hay una tensión de fondo, como un motor encendido en punto muerto. Esa persona no vive mal, vive alerta. Su cuerpo nunca recibió el mensaje de que el peligro terminó. Y aquí se revela una verdad que incomoda: no puedes recibir lo que no sabes sostener. La manifestación nacida de hipervigilancia crea metas que no saben recibirse, relaciones que no saben relajarse, dinero que no sabe quedarse. Porque recibir implica abrirse, y abrirse implica riesgo. Y el organismo entrenado en amenaza no distingue entre riesgo real y riesgo imaginado. Para él, toda apertura es potencial pérdida. Por eso, cuando algo bueno llega, se activa el mismo circuito que antes protegía del daño. Aparece la sospecha, la necesidad de control, el impulso de anticipar el final. Y, sin quererlo,
se comienza a emitir la señal que reorganiza la realidad para confirmar la creencia original. No porque el universo castigue, sino porque obedece. La hipervigilancia no grita. Susurra. Se disfraza de responsabilidad, de madurez, de realismo. Dice, no te ilusiones demasiado. No bajes la guardia. No confíes del todo. Y como esas voces parecen prudentes, se les cede el trono. Sin notar que, al hacerlo, se entrega la soberanía creativa a un estado que solo sabe defender, nunca crear. El cuerpo hipervigilante vive en el futuro inmediato, pero no en el porvenir verdadero. Está siempre adelantado un paso, pero nunca presente. Y el presente, ese único lugar donde la vida puede ser recibida, se vuelve un lugar de paso, no de estancia. Se habita la vida como un pasillo, no como una casa. Aquí conviene detenerse un instante, no para analizar, sino para sentir. Observa cómo respiras cuando no hay nada que hacer. Observa tus hombros cuando nadie te mira. Observa tu mandíbula cuando escuchas silencio. Ahí está la verdad que ninguna teoría puede ocultar. El cuerpo siempre dice la verdad primero. Las escrituras antiguas advertían sobre esto con metáforas que hoy pasan desapercibidas. En ciertos textos sapienciales se habla del corazón endurecido no como pecado, sino como incapacidad de recibir. Un corazón endurecido no es malo, es cerrado. Y lo cerrado no puede ser llenado, por más que se derrame abundancia alrededor. La manifestación, entonces, no falla por falta de deseo, ni por pensamiento incorrecto. Falla porque el campo desde el cual se emite está en guardia permanente. Y un campo en guardia solo sabe organizar defensa. El universo no recibe el contenido del pedido, recibe el tono del emisor. Y el tono hipervigilante dice, prepárate para perder. No se sale de este estado luchando contra él. La lucha refuerza la premisa de peligro. Tampoco se sale negándolo. La negación es otra forma de tensión. Se sale enseñando seguridad, y la seguridad no se enseña con palabras, sino con experiencia encarnada. Con micromomentos donde el cuerpo descubre, poco a poco, que no todo contacto hiere, que no toda quietud es trampa, que no toda alegría precede a la caída. Este aprendizaje es lento porque va contra años de entrenamiento. Pero es profundo porque reescribe la base desde la cual se emite la señal al mundo. Y cuando la base cambia, la realidad no tiene opción más que reorganizarse. Aquí cae el martillo final de este capítulo, no como amenaza, sino como ley. Si tu cuerpo no cree que estás a salvo, no importa lo que tu mente quiera. El universo recibe amenaza como orden. Y mientras esa orden siga activa, la vida seguirá obedeciendo con precisión impecable. Capítulo 3. Respirar es ordenar, la llave prohibida que reescribe tu campo sin palabras. Antes de que existiera el lenguaje, antes de que el pensamiento se organizara en ideas, antes incluso de que el miedo aprendiera a nombrarse, ya había aliento. Y el aliento no fue creado para calmarte. Fue creado para ordenar. Esta es una de las verdades más antiguas y, por eso mismo, una de las más ocultadas. La respiración no es una función automática del cuerpo, es un verbo creador. No describe la vida, la dirige. No acompaña la existencia, la configura. El error moderno fue reducirla a una técnica de relajación, a un recurso de bienestar, a un ejercicio periférico para sentirse mejor. Pero en su origen, en las tradiciones que aún recordaban cómo se funda un mundo, el aliento era entendido como espíritu en acción. No como metáfora. Como tecnología. En la lengua hebrea, ruach significa aliento, viento y espíritu al mismo tiempo. No hay separación. El mismo término designa lo que entra en los pulmones y lo que anima el universo. En el griego antiguo, pneuma no era aire físico, era la sustancia viva que conecta lo invisible con lo visible. En la India ibérica, prana no se respiraba solo para vivir, se respiraba para existir correctamente dentro del orden cósmico. Todas estas tradiciones coincidían en algo que hoy se ha olvidado: quien gobierna su aliento gobierna su estado.
Y quien gobierna su estado gobierna la forma que toma su realidad. ¿Por qué la respiración tiene ese poder? Porque es el único puente directo entre lo voluntario y lo involuntario. No necesitas pensar para respirar, pero puedes decidir cómo hacerlo. Esa grieta, ese punto de cruce, es el lugar donde se puede reescribir el campo sin pasar por la mente. Y lo que no pasa por la mente no discute, no duda, no sabotea. ¿Se instala? El sistema nervioso no entiende de intenciones abstractas. Entiende de señales fisiológicas. Y la respiración es la señal más clara que recibe para decidir si el mundo es seguro o peligroso. Cuando el aliento es corto, entrecortado, alto en el pecho, el mensaje es inequívoco: no hay suficiente. Prepárate, algo viene. No importa cuántas afirmaciones repitas. El cuerpo ya dio la orden. La respiración corta es una firma de carencia. No solo de aire, sino de mundo. Es el gesto biológico del que no confía en que haya espacio suficiente para existir. El que respira así no estará mal, está en guardia. Y desde la guardia no se crea, se defiende. La respiración amplia, en cambio, no es solo oxígeno. Es permiso. Es territorio recuperado. Es la señal primitiva de que hay lugar para estar, para quedarse, para recibir. Pero atención, presencia no es simplemente estar aquí. Presencia es estar aquí sin amenaza. Puedes estar en el presente con el cuerpo tenso y seguir ausente. Puedes meditar y seguir huyendo. Porque la presencia real no se mide por la atención mental, sino por la calidad del aliento. Las tradiciones místicas lo sabían. Por eso el soplo divino aparece al inicio de los relatos de creación. No como poesía, sino como instrucción. En los textos teológicos más antiguos, Dios no habla primero, sopla. Y al soplar, ordena. El caos no se organiza por decreto verbal, sino por respiración primordial. El aliento separa, estructura, anima. Donde entra, hay forma. Lo mismo ocurre en ti, ahora, mientras escuchas. Cada inhalación es una toma de territorio. Cada exhalación es una entrega de armas. Pero solo si se hace con conciencia encarnada. No como ejercicio, sino como acto de soberanía. Imagina por un momento, no como fantasía, sino como sensación, que cada inhalación es un paso hacia adelante en un terreno que habías abandonado. No empujas. No conquistas. Simplemente regresas. Y cada exhalación no es pérdida, es soltar la tensión innecesaria, la vigilancia que ya no protege, la rigidez que se quedó más tiempo del que debía. Inhalar como quien recupera. Exhalar como quien confía. Esto no es visualización. Es reconfiguración. El sistema nervioso aprende por repetición, pero también por calidad de experiencia. No necesita horas. Necesita señales claras. Un aliento sostenido, amplio, sin urgencia, le dice algo que ningún discurso puede decirle. Estamos a salvo ahora. Y el ahora es el único tiempo que el cuerpo reconoce. Cuando esa señal se repite, aunque sea por segundos, algo se afloja. Y cuando algo se afloja, el campo cambia. Aquí ocurre un giro decisivo, cuando el aliento se vuelve soberano, el pensamiento deja de mandar. No porque desaparezca, sino porque pierde su trono. La mente deja de ser general y vuelve a ser consejera. El cuerpo, por fin, recibe el mensaje que esperaba desde hace años. No hay que anticipar el golpe. No hay que huir del presente. No hay que congelarse para sobrevivir. Este capítulo no te dará técnicas porque las técnicas vuelven a poner a la mente al mando. Te ofrece, en cambio, una experiencia mínima que puedes hacer ahora mismo sin que nadie note que estás practicando. No cambies nada todavía. Solo observa cómo entra el aire. Observa dónde se detiene. Observa si hay prisa, si hay cautela, si hay retención. No intentes corregir. La observación ya es intervención. Ahora, sin forzar,
Permite que la próxima inhalación llegue apenas un poco más abajo. No más profunda. Más honesta. Como si el cuerpo se atreviera a ocupar 1 centímetro más de sí mismo. Y deja que la exhalación sea completa, no expulsada, sino entregada. Como quien deja un objeto pesado en el suelo y descubre que no era necesario cargarlo. Nada más. Ese gesto, tan pequeño que la mente lo desprecia, es una orden. No al universo externo, sino al interno. Y el universo externo responde siempre al interno primero. Los antiguos sabían que el aliento era sagrado porque sabían que era peligroso. Un ser humano que gobierna su respiración no puede ser fácilmente dominado. No vive en reacción. No necesita confirmación constante. No suplica señales. Emite coherencia. Y la coherencia es magnética sin esfuerzo. Por eso esta llave fue escondida bajo capas de trivialidad. Convertida en ejercicio, en consejo, en accesorio. Porque si se recordara su verdadero poder, el ser humano dejaría de buscar afuera lo que puede ordenar desde dentro. Respirar no es sobrevivir. Respirar es emitir identidad. Y aquí se establece la ley que atraviesa todo este libro, aunque aún no la hayas comprendido del todo. Cuando el aliento se vuelve soberano, el pensamiento deja de mandar, y la realidad comienza a obedecer sin ruido. Con eso basta por ahora. El resto vendrá solo. Capítulo 4. El cuerpo como altar, fascia, memoria y el evangelio escondido de la carne. Hay una mentira tan antigua y tan bien instalada que ya ni siquiera se percibe como mentira. La idea de que lo espiritual vive arriba y el cuerpo es un obstáculo, una carga, una maquinaria torpe que hay que disciplinar, callar o trascender. Esa idea no nació por error. Nació por conveniencia. Porque un cuerpo desconectado es más fácil de gobernar que un cuerpo habitado. Y un cuerpo que no se escucha es un cuerpo que obedece órdenes ajenas sin darse cuenta. La verdad, la que no se enseña en templos ni en manuales, es otra. El cuerpo no es el problema del espíritu, es su altar. No el altar simbólico, sino el literal. El lugar donde la vibración se fija, donde la intención se densifica, donde lo invisible se vuelve experiencia. No hay manifestación que no pase por la carne. No hay fe que no deje rastro en el tejido. No hay pensamiento que no busque un lugar donde anclarse. El cuerpo recuerda todo. No como la mente recuerda, con imágenes y narrativas, sino como la tierra recuerda el peso de los pasos. Lo que no se procesa, se almacena. Lo que no se llora, se endurece. Lo que no se dice, se vuelve tensión. Esta no es una metáfora poética, es una ley somática. La experiencia que no encuentra vía de expresión no desaparece, se incrusta. Y una vez incrustada, comienza a emitir. A eso se le ha dado muchos nombres. Trauma, bloqueo, tensión crónica. Pero los antiguos lo entendían con mayor precisión simbólica, memoria de la carne. Sabían que el cuerpo no solo sostiene órganos, sino historias. Historias no contadas, promesas rotas, miedos antiguos, amores interrumpidos. Todo eso se inscribe, no en palabras, sino en fibras. Aquí aparece una clave que la espiritualidad moderna apenas roza, la fascia. Ese tejido continuo que envuelve músculos, órganos y huesos no es solo soporte físico. Es registro. Es el pergamino vivo donde el cuerpo escribe lo que la mente no pudo integrar. Cada contracción sostenida es una frase. Cada rigidez persistente es un párrafo. Cada postura habitual es un credo silencioso. Por eso puedes decir que has perdonado y, sin embargo, tu cuerpo se tensa cuando escuchas el nombre. No es hipocresía. Es memoria. El perdón mental no borra automáticamente la inscripción somática. El cuerpo no responde a declaraciones, responde a experiencias completas. Y si la experiencia no fue atravesada hasta el final, queda suspendida en el tejido, esperando resolución. Las tradiciones que honraban el cuerpo como mapa sabían leer estas inscripciones.
En los Upanishads se habla de la ciudad del corazón, no como símbolo sentimental, sino como centro donde convergen todas las rutas del ser. Esa ciudad no es abstracta, se siente. Se contrae. Se expande. Se cierra. Se abre. Y lo que ocurre allí reorganiza el resto del territorio. El Cantar de los Cantares, leído superficialmente como poema erótico, es en su capa más profunda una anatomía simbólica del alma encarnada. Cada referencia al cuello, al vientre, a los pechos, a los pies, no describe solo deseo, describe zonas de apertura y cierre, de entrega y resistencia. Es un texto corporal disfrazado de amor humano para poder sobrevivir a la censura. Porque hablar del cuerpo como lugar sagrado siempre ha sido peligroso. El secreto que se ha querido ocultar es este: tu postura es tu oración. No la que haces de rodillas, sino la que sostienes todo el día sin darte cuenta. Cómo caminas. Cómo te sientas. Cómo sostienes la cabeza. Cómo ocupas espacio o te encoges. Todo eso emite una señal constante. Y esa señal no pide, ordena. Un cuerpo encorvado no solo expresa tristeza, la reproduce. Un pecho colapsado no solo refleja miedo, lo mantiene activo. Un vientre rígido no solo guarda tensión, decide cuánta vida puede entrar. La realidad responde a estas configuraciones con fidelidad inquietante. No porque castigue, sino porque lee. Aquí conviene detener la narrativa un instante y volver a lo cotidiano, porque es allí donde esta verdad se vuelve innegable. Observa a alguien que dice estar en paz, pero no puede quedarse quieto. Observa a quien habla de amor, pero no tolera el contacto. Observa a quien afirma confianza, pero camina como esperando el empujón. El cuerpo siempre dice la verdad antes que la boca. Siempre. Las antiguas escuelas no separaban espiritualidad de corporalidad porque sabían que hacerlo fragmenta el poder. El alma, decían, no habita un cuerpo como inquilino descuidado, se expresa a través de él como instrumento. Y un instrumento desafinado no produce armonía, por más bella que sea la partitura. Por eso este capítulo no te invita a trabajar el cuerpo como si fuera un objeto. Te invita a habitarlo. Habitar implica presencia sin juicio. Implica escuchar sin intentar corregir de inmediato. Implica permitir que el cuerpo vuelva a ser interlocutor y no sirviente. Imagina ahora, no como visualización forzada, sino como gesto interno, que entras en tu propio cuerpo como quien entra a un templo olvidado. No corres. No exiges. Caminas despacio. Primero llegas al pecho. No para llenarlo de amor, sino para sentir su estado real. ¿Está abierto? ¿Cerrado? ¿Pesado? ¿Vacío? No hagas nada. Solo reconoce. El reconocimiento ya es consagración. Luego desciende al vientre. Ese lugar que tantas tradiciones llamaron centro de poder y que la modernidad redujo a digestión. Allí viven el miedo antiguo y la creatividad primaria. Observa si hay dureza, si hay calor, si hay movimiento. No intentes cambiarlo. Escucha. El vientre habla en sensaciones, no en palabras. Finalmente, lleva la atención a los pies. A su contacto con el suelo. A la manera en que reciben el peso. Los pies son el lugar donde el alma acepta estar aquí. Unos pies que no sienten el suelo viven en futuro o en pasado. Unos pies presentes anclan la vida en el ahora. Y el ahora es el único lugar donde la creación ocurre. Este acto no es un ejercicio. Es un rito silencioso. Un modo de decirle al cuerpo, te veo. Y cuando el cuerpo es visto, algo antiguo comienza a soltarse. No siempre de inmediato. No siempre con emociones espectaculares. A veces solo con un suspiro más largo, con un micromovimiento, con una sensación de espacio donde antes había rigidez. Eso basta. La espiritualidad que ignora al cuerpo crea seres desconectados, llenos de conceptos y vacíos de presencia.
La espiritualidad que honra al cuerpo devuelve al ser humano su eje. Porque un cuerpo habitado no puede ser fácilmente manipulado. No se engaña con palabras bonitas. No se traiciona sin sentirlo. No se vende barato. Aquí se revela el evangelio escondido de la carne. La salvación no ocurre fuera del cuerpo. Ocurre cuando el cuerpo deja de ser campo de batalla y vuelve a ser altar. Un altar no es un lugar de sacrificio constante, es un lugar de encuentro. Y cuando el encuentro se restablece, la vibración se ordena sin esfuerzo. No necesitas creer esto. Tu cuerpo ya lo sabe. Lo ha sabido siempre. Solo estaba esperando que dejaras de tratarlo como obstáculo y comenzaras a escucharlo como escritura viva. Y con esta verdad se cierra el capítulo, no como conclusión intelectual, sino como sello. Lo que tu cuerpo sostiene en silencio, tu vida lo proclamará en voz alta. Capítulo 5. Coherencia cardíaca, la pistis real y el mecanismo oculto del milagro. La palabra fe ha sido vaciada hasta quedar irreconocible. Convertida en consuelo, en esperanza pasiva, en acto mental que se repite cuando no queda otra cosa por hacer. Se la ha confundido con creer, con esperar, con desear con fuerza. Pero en su origen, en el lenguaje donde nació, fe no significaba eso. Pistis no era un pensamiento optimista, era sostenimiento interno. Era la capacidad de mantener una coherencia viva entre lo que se siente, lo que se atiende y lo que el cuerpo encarna, aun cuando el mundo no ofrezca evidencia inmediata. Aquí se reescribe la fe sin sentimentalismo y sin promesas suaves. Porque la fe verdadera no tranquiliza a la mente, organiza el campo. El corazón, en este mapa, no es metáfora. No es símbolo romántico ni centro emocional difuso. El corazón es campo. Un campo real, mensurable en su efecto, antiguo en su función. Es el punto donde lo invisible se vuelve dirección. Donde la emoción deja de ser reacción y se convierte en orden. Las tradiciones lo supieron y lo dijeron a su manera: el corazón que entiende, el corazón que escucha, el corazón que guarda. No hablaban de sentimientos, hablaban de un centro de gobierno. Cuando los textos antiguos invitan al guardar el corazón, no piden represión, piden coherencia. Guardar es custodiar la alineación. Es impedir que la emoción se fragmente, que la atención se disperse, que el cuerpo contradiga lo que se sostiene. Porque la contradicción, y aquí se revela una ley incómoda, no es pecado moral. Es interferencia vibratoria. La interferencia ocurre cuando dices una cosa, sientes otra y tu cuerpo se prepara para una tercera. No hay castigo por eso, hay resultado. Como en cualquier sistema de ondas, cuando dos señales opuestas se superponen, se anulan. Así también la creación personal se diluye cuando el campo está dividido. No porque no merezcas, sino porque no hay coherencia suficiente para colapsar la forma. Los textos gnósticos, leídos desde el código y no desde el dogma, lo expresan con una frase que ha sido repetida sin comprenderse: hacer de los dos uno. No habla de moral sexual ni de metáfora poética. Habla de unificación interna. De la fusión entre interior y exterior, entre intención y encarnación, entre emoción y acción. Mientras haya dos voces internas disputando el mando, el campo no responde. Porque el campo responde a la unidad, no al volumen. Piensa en la persona que cree. Cree en la abundancia, cree en el amor, cree en su propósito. Lo afirma, lo repite, lo defiende. Pero vive en tensión constante. Se anticipa al fracaso. Se protege del rechazo. Se prepara para perder. Esa persona no miente, está fragmentada. Y la fragmentación no se corrige con más creencias, sino con alineación. Hay una historia breve que ilustra este punto con crudeza. Una persona que ha logrado lo que muchos desean: estabilidad, reconocimiento, incluso tiempo para prácticas espirituales. Desde afuera, todo parece en orden. Pero por dentro hay una fisura constante. Cada logro viene acompañado de una pregunta silenciosa: ¿cuánto durará?
Cada vínculo se vive con un ojo puesto en la salida. Cada momento de calma se siente como preludio de algo peor. Esa persona cree, sí. Pero su corazón no sostiene. Y el mundo, obediente, le ofrece escenarios donde la calma no puede quedarse. No es castigo. Es lectura. La pistis real no espera señales para empezar. Las genera por coherencia. No necesita pruebas previas porque no depende de resultados para existir. Es un estado interno sostenido con tal estabilidad que el campo externo se reorganiza a su alrededor para coincidir, como el imán que no persigue el metal, sino que lo atrae por la constancia de su polaridad. Aquí conviene hacer una distinción crucial: emoción no es excitación. Coherencia no es euforia. El corazón coherente no está exaltado, está claro. No oscila entre esperanza y miedo, se mantiene. Y esa permanencia es la firma que el universo reconoce como orden. Las tradiciones cristianas primitivas, antes de ser convertidas en sistema de creencias, hablaban de esto con precisión sorprendente. Cuando se dice que el reino está dentro, no se alude a consuelo psicológico. Se alude a un estado interno organizado desde el cual la realidad externa se vuelve maleable. El milagro no era una interrupción de las leyes, era la consecuencia natural de una coherencia tan profunda que la forma no podía resistirse. El milagro, entonces, no es lo extraordinario. Es lo inevitable cuando el campo se alinea. Pero esta alineación no se logra forzando la emoción correcta. No se trata de fabricar amor, ni gratitud, ni paz como si fueran disfraces. Se trata de sostener una emoción limpia, una emoción que no esté mezclada con exigencia, expectativa o miedo. Limpia no significa intensa, significa no contaminada. Aquí se introduce, casi en secreto, una práctica que no parece práctica. No requiere postura especial ni respiración con tara. Requiere honestidad y presencia. Elige una emoción que no te pida nada. No una que prometa algo, no una que busque resultado. Tal vez sea dignidad. Tal vez calma. Tal vez respeto por ti mismo. No la imagines, permite que emerja como sensación. Sostén esa emoción sin pedir. Sin dirigirla a nadie. Sin usarla como moneda. Sosténla como quien sostiene una lámpara encendida en una habitación vacía. No para iluminar algo en particular, sino para que la habitación cambie de naturaleza. Permanece ahí unos instantes. No midas el tiempo. Observa el cuerpo mientras lo haces. Observa si hay resistencia, si hay apertura, si hay temblor. Todo eso es información, no error. Algo ocurre cuando esta coherencia se instala, aunque sea por segundos. El mundo no se transforma de inmediato en espectáculo, pero cambia de textura. Las respuestas llegan con menos fricción. Las personas reaccionan distinto. Las oportunidades no empujan, se acomodan. No porque hayas pedido mejor, sino porque has dejado de interferir. Este es el mecanismo oculto del milagro, no crear algo nuevo, sino retirar la contradicción que impedía que lo posible se vuelva real. La fe verdadera no dice, confío en que sucederá. Dice, sin palabras, ya estoy organizado para recibirlo. Y el universo, que no dialoga con promesas sino con estados, responde. Por eso tantos rezos no funcionan y tantas personas que espirituales viven agotadas. No falta devoción, falta coherencia. No falta intención, falta alineación cardíaca. El corazón, cuando gobierna sin división, ordena sin esfuerzo. Aquí se cierra este capítulo con una verdad que no necesita ser adornada, porque se verifica en la experiencia directa. Cuando el corazón se vuelve coherente, la realidad deja de resistirse. Y lo que llamas milagro no es otra cosa que el mundo obedeciendo a una humildad que por fin se sostuvo. Capítulo 6. La paz no es descanso, la paz como comando y el fin del suplicante. Hay una forma de paz que adormece y otra que gobierna. La primera es descanso después del agotamiento, tregua breve entre batallas,
silencio que llega cuando ya no queda fuerza para resistir. Esa paz es frágil, condicional, dependiente de que nada se mueva demasiado. La segunda, en cambio, no descansa, ordena. No aparece cuando todo se arregla, aparece cuando alguien deja de suplicar y se sienta, por fin, en su centro. Este capítulo corta una raíz antigua. La espiritualidad de rodillas. La devoción que implora. La fe que espera permiso. Porque pedir paz desde la desesperación es seguir declarando guerra interna. Es confesar, sin palabras, que el caos manda y que la calma es un favor externo que quizá llegue. Y el universo, que no responde a súplicas sino a estados, escucha con claridad quirúrgica: aquí hay carencia, aquí hay dependencia, aquí hay división. La paz que crea realidad no es calma blanda ni quietud pasiva. Es autoridad silenciosa. No necesita argumentos. No necesita resultados previos. No se justifica. Se instala y al instalarse, reorganiza. Como un campo magnético que endereza limaduras sin tocarlas, la paz soberana ordena la materia porque no discute con ella. Los antiguos profetas no robaban. Recordaban. No pedían que algo ocurriera, se alineaban con lo que ya era. Cuando hablaban, no negociaban con el mundo, lo nombraban desde un punto donde la separación había cesado. Por eso sus palabras no eran muchas. Por eso sus gestos eran simples. Por eso el relato siempre los muestra solos, no porque buscaran aislamiento, sino porque la paz que portaban no necesitaba testigos. La tradición hermética lo expresó sin rodeos: el mago no lucha con la materia, la ordena desde el centro. Luchar implica reconocer un adversario. Ordenar implica reconocer una ley. Y la ley es esta: la realidad obedece al estado que se sostiene sin fisuras. No al que se desea. No al que se proclama. Al que se habita. Aquí aparece una distinción incómoda que separa dos caminos: el suplicante y el soberano. El suplicante necesita que la vida lo convenza. Pide señales, resultados, pruebas. Dame paz y creeré, dice. Y mientras espera, permanece tenso, vigilante, dividido. El soberano no espera evidencia porque es la evidencia. Su estado es la prueba. Su calma no depende de circunstancias, las circunstancias dependen de su calma. Esto no es arrogancia. Es alineamiento. Hay manuscritos olvidados que lo dijeron con dureza, porque sabían que la suavidad no despierta. En un fragmento atribuido a los escritos del desierto, conservado en copias parciales y nunca incorporado al canon, se lee algo que fue considerado peligroso: el que espera señales para creer seguirá siendo guiado por lo externo. El que recuerda sin señales gobierna sin palabras. Este pasaje fue silenciado porque anulaba intermediarios. Porque devolvía el poder al estado interno y no a la promesa futura. La paz soberana no busca demostrar nada. Por eso es tan rara. El mundo moderno confunde paz con ausencia de conflicto, cuando en realidad la paz verdadera puede existir incluso en medio del ruido. No es negación de lo que ocurre, es no identificación con la amenaza. Es la capacidad de permanecer sin contraerse, de mirar sin tensarse, de actuar sin urgencia. Esa capacidad no es emocional, es estructural. Vive en el sistema nervioso, en el corazón coherente, en el cuerpo que ya no se prepara para el golpe. Observa esto en tu propia experiencia. Cuando intentas calmarte porque algo va mal, tu calma es frágil. Está cargada de expectativa. Espera que el problema desaparezca para sostenerse. Pero cuando, por alguna razón, a veces inexplicable, entras en un estado de aceptación profunda, algo cambia. No afuera de inmediato, pero adentro de forma irrevocable. Desde ese estado, las decisiones son distintas. Las palabras pesan menos. Los eventos pierden filo. El mundo no se vuelve perfecto, se vuelve manejable. Eso es la paz como comando. No es resignación.
No es rendición pasiva. Es el punto exacto donde la lucha se vuelve innecesaria porque el eje fue recuperado. Y cuando el eje está firme, el movimiento alrededor se ordena solo. No porque se controle, sino porque ya no hay interferencia. El suplicante vive pendiente del resultado. El soberano vive pendiente de su estado. Uno reacciona a lo que ocurre. El otro condiciona lo que puede ocurrir. No con magia teatral, sino con coherencia sostenida. La diferencia no está en lo que hacen, sino en desde dónde lo hacen. Aquí conviene detener el discurso y llevarlo a lo inmediato, a lo audible, a lo encarnado. No como técnica, sino como verificación. Pregúntate, no con la mente, sino con el cuerpo, desde donde sueles pedir paz. ¿Desde el cansancio? ¿Desde el miedo? ¿Desde la urgencia de que algo termine? Eso no es error, es información. Revela quién está sentado en el trono en ese momento. Ahora, sin intentar cambiar nada, permite que la respiración se estabilice sola. No la profundices. No la dirijas. Solo quédate. Quédate en el cuerpo sin esperar alivio. Quédate sin negociar con el futuro. Quédate sin pedir que algo mejore. Solo quédate. Ese gesto, tan simple que parece inútil, es el inicio del fin del suplicante. Porque en ese quedarse hay una declaración silenciosa: no necesito que esto cambie para estar aquí. Y esa declaración es una orden. La paz soberana no llega como emoción elevada. Llega como neutralidad potente. Como un suelo firme bajo los pies. Como una quietud que no huye ni se defiende. Desde ahí, la vida comienza a reorganizarse no porque fue forzada, sino porque encontró un centro estable al cual responder. Este capítulo no ofrece consuelo. Ofrece un corte. Porque mientras sigas pidiendo paz como quien pide permiso, seguirás confirmando que no la posees. Y el mundo, fiel a tu emisión, seguirá reflejándolo. Aquí se cierra la enseñanza con una afirmación que no busca convencerte, sino recordarte algo que ya sabías antes de olvidarlo. La paz no llega cuando todo se arregla. Todo se arregla cuando la paz se vuelve tu modo de estar. Capítulo 7. Necesidad, el hambre que sabotea la manifestación y cómo cortarle el alimento. Hay un hambre que no se calma comiendo. Un hambre que no tiene que ver con el estómago, sino con el campo. Un hambre que se disfraza de deseo espiritual, de intención noble, de visualización insistente. Y ese hambre, cuando no es reconocida, se convierte en el sabotaje más eficiente de la creación consciente. La necesidad es la vibración de no tengo. No importa cómo la adormes. No importa si la llamas motivación, urgencia, enfoque, pasión. Si en el fondo del gesto hay una contracción que dice esto falta, el campo recibe una instrucción clara: sostener ausencia. Aquí se rompe una confusión peligrosa que la espiritualidad moderna ha normalizado. Deseo limpio y necesidad no son lo mismo. El deseo limpio es dirección sin hambre. Es orientación sin ansiedad. Es saber hacia dónde caminas sin exigir que el camino se acorte. La necesidad, en cambio, es carencia con prisa. Es un tirón interno que no permite espera, que no tolera silencio, que no sabe quedarse. El cuerpo lo sabe antes que la mente. La necesidad aprieta las manos sin darte cuenta. Cierra la garganta cuando tragas aire como si no fuera suficiente. Acelera la mente, que empieza a contar días, señales, retrasos. La necesidad no imagina, exige. Y toda exigencia es una confesión silenciosa de dependencia. Las tradiciones contemplativas hablaron de esto con una claridad que hoy se ha vuelto incómoda. No porque fueran enemigas del deseo, sino porque entendían su mecanismo. El apego no genera sufrimiento por castigo divino, sino por interferencia vibratoria. Cuando te aferras, divides el campo. Cuando divides el campo, retrasas la forma. No porque el universo se niegue, sino porque recibe señales cruzadas: avanzar y retener, abrir y controlar, confiar y vigilar,
La necesidad siempre vigila. Vigila el tiempo. Vigila a las personas. Vigila los resultados. Y al vigilar, contrae. Y al contraer, emite. Y lo que emite no es futuro, es falta. Aquí conviene decir algo que no suele decirse: muchas visualizaciones fallan no porque estén mal hechas, sino porque están hambrientas. Se imagina desde la urgencia, desde el deseo de escapar del presente, desde la incapacidad de habitar lo que es. Esa imaginación no crea, roba. Roba al futuro para anestesiar el ahora. Y el futuro, cuando es robado, se retira. Imagina a alguien que visualiza prosperidad con el cuerpo tenso, con la respiración corta, con la mandíbula apretada. La imagen puede ser perfecta, detallada, luminosa. Pero el cuerpo está diciendo otra cosa: esto no está aquí, esto no es seguro, esto debe llegar ya o algo anda mal. El campo escucha al cuerpo, no a la imagen. Y responde sosteniendo la distancia entre lo deseado y lo vivido. La necesidad es impaciente porque no sabe permanecer. Y lo que no sabe permanecer no puede recibir. Recibir exige quietud interna, una pausa mínima donde el cuerpo no esté persiguiendo. El deseo limpio, en cambio, no corre. Camina. Y al caminar, permite que el mundo se acerque. Aquí entra una imagen que atraviesa este capítulo como un hilo invisible. La diferencia entre estirar la mano y abrirla. Estirar la mano implica alcance, tensión, esfuerzo. Abrirla implica disponibilidad. En la primera hay hambre, en la segunda hay espacio. El universo no deposita nada en una mano cerrada. La práctica que emerge aquí no se presenta como práctica. Se presenta como escena, porque así es como el cuerpo aprende. Imagina, sin fantasía, sin exageración, un día normal de tu vida donde aquello que hoy anhelas ya está resuelto. No hay celebración. No hay música épica. Hay normalidad. Te levantas y no piensas en eso. Caminas y no lo revisas. Hablas y no lo justificas. Esa normalidad es la señal más potente que puedes emitir, porque la normalidad es posesión integrada. El error común es imaginar el clímax. El resultado extraordinario. El aplauso. Pero el campo no se reorganiza por escenas intensas, se reorganiza por hábitos de estado. Por cómo caminas cuando nadie te ve. Por cómo respiras cuando no estás intentando manifestar. Por cómo te mueves cuando ya no hay urgencia. Ahora, lleva esa escena a lo corporal. Camina 10 pasos, solo 10, como quien ya no necesita demostrar nada. No como teatro, no como afirmación ambulante. Camina con el peso distribuido, con la mirada relajada, con la respiración que no se apresura. Esos 10 pasos no buscan convencer a nadie. Busquen informar al sistema nervioso de que no hay persecución en curso. Algo ocurre cuando haces esto sin hambre. El cuerpo recibe una señal nueva: no estoy persiguiendo. Y cuando no persigues, algo deja de huir. La necesidad siempre huye de algo. Del vacío. Del silencio. De la incertidumbre. Por eso roba tiempo al futuro. Cuenta días. Marca plazos. Se desespera con retrasos. Pero el futuro no se entrega a quien lo acosa, se entrega a quien le da espacio para llegar. Las tradiciones antiguas lo sabían y lo dijeron con frases que hoy parecen paradójicas. El que suelta recibe. El que pierde gana. El que espera alcanza. No como moral, sino como física espiritual. Porque soltar no es resignarse, es dejar de interferir. Y dejar de interferir es permitir que la forma encuentre su propio camino hacia ti. Observa con honestidad donde hay hambre en tu vida. No como juicio, sino como diagnóstico sagrado. ¿Donde hay urgencia? ¿Donde hay conteo? ¿Donde hay tensión disfrazada de enfoque? Ahí no falta manifestación, sobra necesidad. Y la necesidad no se elimina luchando contra ella, sino retirándole el alimento.
¿Y cuál es su alimento? La atención constante al todavía no. El diálogo interno que revisa, compara, mide. La vigilancia emocional que nunca descansa. Cortar el alimento no es negar el deseo. Es dejar de masticarlo. Dejar de revisarlo. Dejar de tocarlo con la mente como lengua nerviosa. Permitir que exista sin ser exprimido. Cuando haces esto, algo profundo cambia. El deseo deja de ser agujero y se vuelve brújula. Ya no chupa energía, orienta. Ya no exige, indica. Y el campo, liberado de la interferencia, comienza a responder con una suavidad que desconcierta a la mente acostumbrada a forzar. Este capítulo no te pide que abandones lo que quieres. Te pide que abandones el hambre con la que lo quieres. Porque esa hambre no acelera, retrasa. No acerca, aleja. No atrae, repele. Y aquí cae la verdad final, simple, desnuda, imposible de negociar una vez comprendida. Cuando dejas de robarle al futuro, el futuro se entrega. Capítulo 8. Duda y contradicción, el rayo partido y la magia invertida del por si acaso. La duda no es una emoción ligera. Es una arquitectura. Un patrón vibratorio oscilante que no grita, no se impone, no parece peligroso, pero divide la energía como una grieta invisible parte la roca desde dentro. No se trata de pensar negativo ni de ser positivo. Esa es una simplificación infantil de un mecanismo mucho más preciso. La duda no niega frontalmente, dobla. No destruye la intención, la parte. No dice no quiero, dice el quiero, pero. Y ese pero, tan pequeño, tan razonable, tan aceptado socialmente, es una orden contraria emitida en voz baja. El por si acaso es una magia invertida. Parece prudencia. Parece inteligencia. Parece madurez. Pero vibracionalmente es otra cosa, es la incapacidad de sostener una sola dirección interna sin preparar la retirada. Es el gesto del cuerpo que avanza con un pie y retrocede con el otro. Y el campo, que responde a coherencias, no puede obedecer a una señal que se contradice en su núcleo. Las tradiciones alquímicas lo sabían y lo representaron con imágenes que hoy se miran como curiosidades simbólicas, pero que eran manuales operativos del alma. Dos fuegos encendidos que nunca se tocan. Una flor que no brota porque la savia se divide. Dos serpientes que se muerden la cola sin unirse jamás. No son metáforas estéticas, son diagnósticos energéticos. Donde hay doble fuego, hay doble muerte. Donde hay intención dividida, no hay forma estable. La duda no nace en la mente. La mente solo la articula. La duda nace en el cuerpo cuando el sistema nervioso no se siente a salvo para sostener una sola línea de realidad. Cuando hay amenaza, real o heredada, el organismo busca salidas. Y en esa búsqueda fragmenta la señal. Se protege no comprometiéndose del todo. Quiere, pero se cubre. Avanza, pero guarda reserva. Se abre, pero deja la puerta entrecerrada. Ese entrecerrar es fatal para la creación. Observa cómo opera en lo cotidiano. Alguien quiere amor, pero se protege. No se entrega del todo. Mantiene distancia emocional por si acaso. Quiere dinero, pero se culpa por desearlo, y en esa culpa introduce una fisura que impide recibir. Quiere libertad, pero se aferra al drama conocido porque lo desconocido no le ofrece referencias de seguridad. En todos los casos, la frase visible es afirmativa. La frase oculta es defensiva. Y el campo responde a la frase oculta, no a la que se pronuncia. Aquí aparece una verdad incómoda que rara vez se dice sin rodeos: la contradicción no es moral, es técnica. No es que estés fallando espiritualmente. Es que estás emitiendo dos comandos opuestos desde distintos niveles del ser. Y cuando eso ocurre, la realidad no elige uno, se queda suspendida. Se retrasa. Se repite. Se estanca. El rayo partido no ilumina.
se dispersa. Hay una historia sencilla que atraviesa este capítulo como un espejo sin adornos. Una persona que decide cambiar de vida. Hace planes, visualiza, habla con convicción. Pero cada decisión viene acompañada de una red de seguridades paralelas. Un plan B que no es respaldo, sino desconfianza. Uno si no funciona, que se repite como mantra silencioso. Esa persona no es cobarde, está fragmentada. Su cuerpo no cree que pueda sostener la caída si el salto falla, y entonces nunca salta del todo. El resultado no es fracaso rotundo, sino avance incompleto. Lo suficiente para cansarse. Lo insuficiente para transformar. La duda sostenida no destruye de golpe. Desgasta. Y el desgaste es más peligroso porque se normaliza. Se vuelve identidad. Así soy yo, se dice. Prudente. Realista. No me hago ilusiones. Pero detrás de esas palabras hay un cuerpo que no se permitió nunca experimentar la coherencia total. Y sin coherencia, no hay colapso de posibilidad en forma. Aquí el oyente es llevado, sin empujones, pero sin anestesia, a un punto de honestidad radical. No para acusarse, sino para ver. Ver la frase oculta. Esa que acompaña cada afirmación bonita como una sombra. Quiero esto, pero seguro cuesta. Voy a intentarlo, pero no espero mucho. Confío, aunque sé cómo son las cosas. Esa sombra no es mala, es protectora. Nació para evitar el dolor de la decepción. Pero ahora gobierna el campo como un rey silencioso. Detectarla no requiere análisis complejo. Requiere escucha. Escucha corporal. Cada vez que declaras algo, observa si hay una contracción inmediata. Un ajuste. Un micromiedo. Ahí vive la frase oculta. No en las palabras, sino en la reacción. El cuerpo siempre confiesa antes que la mente. La reescritura que emerge aquí no se presenta como afirmación motivacional. No dice todo saldrá bien. No promete. No exagera. Se planta. Es una declaración de identidad, no de resultado. No intenta convencer al futuro, reorganiza el presente. No suena como deseo. Suena como posición. Algo como esto, dicho no para repetir, sino para encarnar, no avanzo con reservas. Si doy un paso, lo doy completo. Mi energía no se divide para protegerme de mí mismo. No es un hechizo. Es una línea de corte. Un límite interno. Un gesto de adultez vibratoria. Cuando esta reescritura se sostiene, aunque sea por instantes, algo cambia de inmediato. La energía deja de fugarse. El cuerpo se estabiliza. La mente se aquieta no por esfuerzo, sino porque ya no necesita vigilar dos direcciones. El rayo, por fin, se unifica. Y un rayo unificado no necesita fuerza extra para impactar, impacta porque es uno. Este capítulo no te pide que elimines toda duda. Eso sería otra forma de violencia interna. Te pide que dejes de alimentarla con el disfraz de la prudencia eterna. Que reconozcas cuando el por si acaso ya no protege, sino sabotea. Que aceptes que crear algo nuevo exige, en algún punto, dejar de tener salidas preparadas. Porque la coherencia no admite puertas de emergencia. Y aquí se sella esta enseñanza con una frase que no se explica más, porque no lo necesita. La realidad no responde a lo que deseas. Responde a lo que sostienes sin dividirte. Capítulo 9. Trauma como teología, cuando el dolor se viste de verdad y lo llamas yo soy. Hay un punto en el camino espiritual donde ya no sirve hablar de emociones sueltas, ni de heridas aisladas, ni de eventos pasados que hay que superar. Porque lo que gobierna a la mayoría de los seres humanos no es un recuerdo doloroso, sino algo mucho más profundo y más peligroso, una cosmología interna construida desde el trauma. El trauma no solo duele. El trauma enseña.
Y lo que enseña no lo hace con palabras, sino con leyes silenciosas que se instalan como verdades incuestionables. La persona traumatizada no solo siente miedo. Cree, en el nivel más profundo, previo al pensamiento, que el mundo es peligroso por naturaleza. No como opinión, sino como estructura. No como idea, sino como atmósfera. Ese creer no pasa por la mente consciente, pasa por el cuerpo. Y lo que el cuerpo cree, el alma lo obedece. Aquí es donde el trauma se vuelve teología. Una teología no es un sistema religioso externo. Es un conjunto de principios sobre cómo funciona la realidad. ¿Quién manda? ¿Qué es posible? ¿Qué es peligroso? ¿Qué no debe hacerse? Cuando el trauma se instala, crea su propio credo: no confíes, no te relajes, no te expongas, prepárate. Y esas frases no se repiten como pensamiento, se repiten como configuración nerviosa. El trauma no dice tengo miedo. Dice, el mundo es así. Por eso no basta con trabajar la emoción. Porque lo que hay no es solo emoción, es dogma encarnado. Una verdad asumida que gobierna decisiones sin pedir permiso. El cuerpo actúa como si estuviera leyendo un texto sagrado invisible donde ya está escrito cómo termina todo. Las tradiciones gnósticas intuyeron esto con una claridad que hoy resulta incómoda. Hablaron de los arcontes no como demonios con forma, sino como fuerzas que administran la percepción. Gobernantes invisibles del mundo psíquico que no crean la realidad, pero la filtran. Hoy, lejos del mito literal, podemos leerlos con otros ojos: hábitos nerviosos, patrones de supervivencia, configuraciones aprendidas en momentos de amenaza que colonizan la mente y la hacen creer que esa es la única manera de estar vivo. El arconte moderno no tiene rostro. Tiene reflejos. Tensa el cuerpo antes de que pienses. Te hace dudar antes de sentir. Te retrae antes de amar. No te odia. Te protege. Pero gobierna. Aquí entra una parábola que atraviesa este capítulo como una herida y una llave al mismo tiempo. Imagina un reino donde el rey es un niño. Un niño legítimo, sensible, creativo, abierto. Un día ocurre una invasión. El niño no sabe defenderse. El miedo aparece como consejero. Al principio ayuda. Enseña a esconderse, a anticipar, a sobrevivir. Pero el tiempo pasa, la amenaza ya no está, y el consejero no se va. Se sienta en el trono. El niño crece, pero nunca vuelve a gobernar. El reino sigue funcionando, pero desde el miedo. Ese reino eres tú. El trauma no es el evento que ocurrió. Es el cambio de gobierno que ocurrió dentro. El miedo no es el villano, es el usurpador que nunca devolvió el poder. Y mientras siga gobernando, toda la realidad se organiza como fortaleza. Relaciones defensivas. Metas vigiladas. Placer limitado. Descanso incompleto. Amor condicionado. No se romantiza esto aquí. No se glorifica la herida. No se la convierte en identidad sagrada. Se le devuelve su lugar, información antigua que ya no debe gobernar. Porque hay algo que debe decirse sin suavizarlo: cuando llamas yo soy a una herida, has convertido una reacción en esencia. Has hecho de un mecanismo de supervivencia una identidad ontológica. Y el universo, que no distingue entre verdad profunda y hábito sostenido, responde como si eso fuera quien eres. No soy confiado. No soy de soltar. No soy de bajar la guardia. Eso no es autoconocimiento. Es liturgia traumática. El cuerpo que espera el golpe vive en estado de oración constante, pero reza al peligro. Y toda oración sostenida organiza la realidad alrededor de aquello a lo que se dirige. No por castigo, por resonancia. Aquí se revela algo que cambia el mapa completo de la manifestación: no sanas para crear, creas cuando tu cuerpo deja de esperar el golpe. La sanación no es un requisito previo impuesto desde afuera.
Es la consecuencia natural de un cambio de gobierno interno. Cuando el miedo deja de ser rey, el cuerpo se reorganiza. Cuando el cuerpo se reorganiza, la señal cambia. Cuando la señal cambia, la realidad responde. El error común es intentar manifestar desde un sistema nervioso en guerra. Visualizar abundancia con un cuerpo que no confía. Afirmar amor con un pecho blindado. Pedir paz con un organismo que no sabe descansar. Eso no es incoherencia moral, es teología traumática en acción. ¿Cómo se desactiva una teología? No discutiéndola. No negándola. Se desactiva retirándole el rango de verdad absoluta. Reconociendo que lo que parecía así es la vida fue, en realidad, así aprendí a sobrevivir. Hay un momento clave, no espectacular, pero decisivo, en el que el adulto interno mira al miedo y no lo expulsa, pero tampoco le obedece. Le dice, sin palabras, gracias por proteger, pero ya no gobiernas. Ese gesto no siempre viene acompañado de alivio inmediato. A veces viene con vértigo. Porque vivir sin el viejo consejero implica habitar un territorio nuevo, la posibilidad sin armadura. Pero solo ahí aparece algo que muchos confunden con suerte, la vida que no ataca. La relación que no duele. El dinero que no huye. El descanso que no se siente culpable. No porque el mundo se haya vuelto bueno, sino porque el cuerpo dejó de emitir amenaza como lenguaje base. Este capítulo no te invita a revivir el dolor ni a sumergirte en la herida. Te invita a ver con claridad brutal donde una experiencia pasada se convirtió en ley universal. Donde una defensa se volvió doctrina. Donde el miedo se vistió de verdad y tomó tu nombre. Y se cierra con una revelación que no consuela, pero libera. No estás roto. Estás gobernado por una teología que ya cumplió su función. Cuando el cuerpo deja de esperar el golpe, el mundo deja de darlo. Capítulo 10. Señales y sincronías. El lenguaje del campo cuando el nervio se alinea. El universo no habla en palabras. Habla en patrones. Y esos patrones no aparecen para impresionar ni para confundir, sino para dialogar con quien ha aprendido a escuchar desde el cuerpo correcto. Porque aquí hay una verdad que rompe tanto la superstición ingenua como el cinismo seco. Las señales no llegan porque crees, llegan porque estás alineado. Durante siglos se habló de señales como si fueran favores externos, guiños divinos, premios para el devoto atento. Pero eso es una lectura infantil del fenómeno. Las sincronías no son magia blanda. Son respuestas precisas a un estado interno que ha dejado de interferir consigo mismo. Cuando el organismo se vuelve coherente, cuando el sistema nervioso ya no vibra en amenaza, cuando el corazón sostiene sin fisura, cuando el cuerpo habita el presente sin vigilar, algo ocurre en la relación con el tiempo. El tiempo deja de sentirse como enemigo o carrera y se vuelve campo disponible. En ese campo, la atención se afina, las decisiones se simplifican, la postura se vuelve clara. Y entonces la vida, que siempre estuvo hablando, comienza a ser legible. Las sincronías no aparecen porque el mundo cambió. Aparecen porque tu lectura cambió. Hay un principio antiguo que atraviesa tradiciones muy distintas y que aquí se rescata sin amenaza ni moralismo. Quien no escucha el susurro recibe el golpe. No como castigo, no como advertencia divina, sino como amplificación pedagógica. El campo siempre comunica en el nivel más bajo posible de intensidad. Empieza con sensaciones, con intuiciones, con pequeñas repeticiones. Si no hay escucha, aumenta el volumen. No por crueldad, sino por eficiencia. Un sistema nervioso en amenaza no escucha susurros. Está ocupado sobreviviendo. Interpreta todo como posible peligro. Una coincidencia se vuelve paranoia. Una oportunidad se vive como trampa. Una pausa se siente como pérdida. En ese estado, las señales no guían, estresan. La misma vida, el mismo evento, es leído como amenaza porque el cuerpo está configurado para defenderse. Pero cuando el sistema nervioso entra en seguridad, ocurre lo contrario. La atención se ensancha.
el cuerpo no necesita reaccionar de inmediato. La mente deja de anticipar catástrofes. Y entonces, la misma vida, los mismos eventos, los mismos encuentros, los mismos retrasos, comienzan a leerse como orientación. No porque todo sea bueno, sino porque todo es interpretable. Aquí se revela algo esencial: la sincronía no es un evento extraordinario, es una convergencia entre estado interno y flujo externo. Cuando el estado se ordena, el flujo se vuelve visible. Cuando el estado está fragmentado, el flujo parece caótico. Piensa en dos personas caminando por la misma ciudad el mismo día. Una está tensa, apurada, vigilante. La otra está presente, abierta, sin urgencia. Ambas se cruzan con los mismos estímulos. Pero una solo ve obstáculos, la otra ve señales. No porque el mundo favorezca a una, sino porque solo una está disponible para leer. Las tradiciones antiguas entendían esto con una precisión que hoy se ha perdido. No hablaban de buscar señales, sino de afinar el instrumento. El instrumento no es la mente, es el organismo entero. Cuando el nervio se alinea, la vida responde con economía, no necesita gritar. Las señales verdaderas no generan ansiedad. Generan reconocimiento. No producen obsesión. Producen asentimiento interno. Si una señal te acelera, te obsesiona, te vuelve dependiente, no es guía. Es el miedo usando símbolos para mantenerse en el centro. La guía auténtica no exige seguimiento compulsivo, invita. Aquí aparece una práctica suave, casi invisible, que no busca decodificar el universo como acertijo, sino escuchar con madurez. No se trata de buscar números, fechas o símbolos para confirmar deseos. Se trata de observar repeticiones. 3, no más. 3 eventos, 3 frases, 3 situaciones que aparecen una y otra vez. No para interpretarlas desde la mente ansiosa, sino para preguntar desde el cuerpo: ¿qué parte de mi estado está siendo reflejada aquí? No se pregunta qué significa esto, sino qué está pidiendo corrección en mí. La señal no habla del futuro, habla del ajuste presente. Muestra donde hay fricción, donde hay incoherencia, donde una antigua configuración sigue operando. Cuando esta observación se hace sin hambre, sin superstición, sin urgencia, algo se acomoda. No siempre con respuestas claras, pero sí con una sensación de orientación. Como si el mundo dijera: por aquí no, por aquí sí, sin necesidad de explicar por qué. Es importante decirlo con firmeza: las señales no sustituyen la responsabilidad. No deciden por ti. No te eximen. Solo dialogan. Y el diálogo ocurre solo cuando ambas partes hablan el mismo idioma. El idioma del campo no es la lógica, es el estado. Por eso, cuando el nervio se alinea, las sincronías aumentan. No porque aparezcan más eventos mágicos, sino porque desaparece el ruido interno que antes los tapaba. El mundo no se vuelve más simbólico, tú te vuelves más legible para él, y él para ti. Este capítulo no te invita a convertir la vida en un oráculo obsesivo. Te invita a recuperar una conversación que siempre estuvo ahí, pero que no podía darse mientras el cuerpo vivía en alerta constante. Cuando el cuerpo descansa en presencia, el universo no necesita insistir. Y aquí se establece una ley que, una vez comprendida, no permite volver a la ingenuidad ni al escepticismo. Las señales no son magia externa. Son conversación entre tu estado y el mundo. Cuando te alineas, el mundo responde en el mismo idioma. Capítulo 11. Identidad somática, el traje energético que te pones antes de hablarle a la vida. La identidad no es lo que piensas de ti. Tampoco es lo que dices cuando te preguntan quién eres. La identidad es lo que tu cuerpo ya decidió antes de que abras la boca. Aquí se cierra un círculo que ha venido tensándose desde el primer capítulo. Porque después de hablar de sistema nervioso, de respiración, de corazón, de paz, de necesidad, de duda, de trauma y de señales, aparece la pregunta inevitable: ¿quién es el que emite todo esto? ¿Desde dónde se está hablando realmente con la vida? La respuesta no está en la mente.
Está en la postura interna. La identidad verdadera no se pronuncia. Se camina, se respira, se tolera, se permite, se rechaza, se sostiene en silencio. Eso es el yo soy real. Antes de cualquier pensamiento consciente, antes de cualquier intención espiritual, antes de cualquier deseo formulado, tu organismo ya se ha vestido. Ha elegido un traje energético. Y ese traje, no tus palabras, es lo que el mundo lee con precisión absoluta. El universo no escucha discursos. Lee configuraciones. Por eso dos personas pueden decir exactamente lo mismo y obtener resultados opuestos. Porque no hablan desde el mismo traje. Una habla desde la dignidad encarnada, la otra desde la carencia bien pronunciada. Una desde la presencia, la otra desde la espera. El lenguaje puede coincidir. La identidad no. Las tradiciones cabalísticas antiguas hablaban del rostro verdadero. No como máscara social, sino como la forma en que el alma se presenta ante la creación. Decían que el mundo responde al rostro que portas, no al que deseas mostrar. El sufismo, desde otro ángulo, hablaba de la unidad del ser, no hay separación entre quién eres y lo que emanas. Traducido a carne, esto significa algo simple y devastador. No hay distancia entre tu identidad somática y tu realidad. ¿Quién eres cuando te sientes observado? ¿Quién eres cuando nadie te mira? ¿Quién eres cuando hay silencio, cuando no hay validación, cuando no hay testigos? Ahí vive tu traje real. La identidad somática se revela en esos momentos donde no estás actuando. Cuando no intentas convencer. Cuando no estás trabajando en ti. Cuando simplemente estás. ¿Tu cuerpo se expande o se contrae? ¿Toleras el espacio o lo llenas de ruido? ¿Te permites sentir o te corriges de inmediato? Cada una de esas respuestas es una costura del traje que llevas puesto. Y ese traje no es permanente. Pero sí es determinante mientras lo usas. Muchos creen que cambiar la vida requiere cambiar de acciones. Otros creen que requiere cambiar de creencias. Ambos se quedan cortos. Lo que realmente cambia la experiencia es cambiar de identidad vibratoria, aunque sea por un rato. No como teatro. No como afirmación exagerada. Como prueba. Aquí aparece un experimento que no se presenta como método ni como lista, sino como invitación directa al cuerpo. Imagina, no imagines, permite, ponerte una identidad distinta durante una hora. No una identidad idealizada, sino una posible. Una que no te resulte ajena, solo poco habitual. Tal vez sea alguien que no se disculpa por existir. Tal vez alguien que no se apura. Tal vez alguien que no se encoge al entrar a una habitación. No lo anuncies. No lo expliques. No lo actúes hacia afuera. Simplemente habítalo. Observa cómo caminas. Cómo miras. ¿Qué toleras sin reaccionar? Que ya no necesitas justificar. No es una máscara, es un ajuste de eje. Y cuando el eje se ajusta, algo ocurre que no depende de tu voluntad, el mundo responde. No porque quiera, sino porque no puede hacer otra cosa. Las personas te hablan distinto. Las situaciones se acomodan o se caen solas. Lo que antes costaba ahora fluye, o se retira sin drama. No porque seas mejor, sino porque la señal cambió. Aquí se disuelve una ilusión peligrosa, la idea de que el mundo decide cómo tratarte. El mundo responde a cómo te presentas, incluso cuando no sabes que te estás presentando. La identidad es un lenguaje previo a las palabras. Y ese lenguaje no miente. Por eso repetir yo soy sin encarnarlo es ruido. El verdadero yo soy no se repite, se sostiene. Vive en lo que permites que ocurra. En lo que ya no aceptas. En lo que no persigues. En lo que no toleras más. Este capítulo no te pide que definas quién eres. Te pide que observes qué traje te pones automáticamente cuando la vida te mira.
Porque ese traje es el contrato que firmas a cada instante, incluso sin saberlo. Y aquí cae la afirmación final, no como amenaza ni como promesa, sino como ley observable. No recibes lo que deseas. Recibes lo que sostienes sin darte cuenta. El cambio no empieza cuando quieres algo distinto. Empieza cuando te vistes distinto por dentro. Capítulo 12. El sello final, sistema nervioso soberano y la ley del retorno encarnada. Este es el punto donde el libro deja de acompañarte y comienza a exigirte. Porque hay comprensiones que, una vez atravesadas, no permiten volver a fingir inocencia. No puedes decir no sabía. No puedes decir no tenía opción. No puedes decir la sí es la vida. Aquí se cierra el portón. Y cuando un portón se cierra, no lo hace para encerrarte, sino para impedir el regreso a un territorio que ya no te corresponde. La ley del retorno ha sido malinterpretada durante siglos. Convertida en moral, en castigo, en recompensa futura. Pero nunca fue eso. Nunca fue ética. Siempre fue física espiritual. Lo que emites vuelve, sí, pero no como ajuste moral, sino como amplificación vibratoria sostenida en el tiempo. No vuelve porque te lo merezcas. Vuelve porque no se interrumpió. La continuidad es el secreto que casi nadie ve. No es el acto aislado. No es el pensamiento ocasional. No es la emoción intensa de un momento. Es la suma microscópica, persistente, diaria, casi invisible, de cómo tu organismo responde al mundo cuando nadie te está observando. Aquí se revela el núcleo final de este libro, sin adornos ni metáforas innecesarias. La energía no es una cosa que subes o bajas. La energía es tu patrón nervioso sostenido. Es como reaccionas cuando algo no sale. Es como respiras cuando esperas. Es como te tensas cuando alguien no responde. Es como te encoges o te expandes frente a lo incierto. Cada una de esas microdecisiones, no mentales, sino corporales, es una firma. Y cada firma queda impresa en el tejido de lo real. No hay gesto neutro. No hay reacción inocente. No hay día que no emita. El sistema nervioso soberano no es un concepto bonito. Es una posición ontológica. Es el momento en que el cuerpo deja de reaccionar como si el pasado estuviera a punto de repetirse. Es el instante en que el organismo recuerda algo que no aprendió en esta vida, pero que reconoce con precisión. La seguridad no depende de que todo esté bien. Cuando el cuerpo recuerda seguridad, el mundo deja de ser amenaza potencial. Y cuando el mundo deja de ser amenaza, la vida ya no necesita corregirte con violencia. Las pérdidas se suavizan. Las lecciones no gritan. Los ciclos no se repiten con crueldad. No porque seas mejor, sino porque dejaste de emitir guerra. La ley del retorno no castiga. La ley del retorno responde. Responde a la frecuencia sostenida, no al deseo ocasional. Responde a lo que haces con tu sistema nervioso 10, 20, 100 veces al día. Responde a si eliges contraerte o quedarte. Responde a si eliges huir o habitar. Responde a si eliges vigilar o confiar. Y aquí hay una verdad que incomoda al ego espiritual. No necesitas grandes rituales, ni horas de meditación, ni palabras elevadas para cambiar tu destino. Necesitas continuidad. Necesitas coherencia mínima sostenida en el tiempo. 5 minutos. 5 minutos diarios. 7 días. No para pedir. No para atraer. No para corregir el mundo. Para convertirte en causa. La práctica final de este libro no se presenta como técnica, porque no lo es. Es una decisión soberana. Elige un solo estado interno. No uno idealizado, sino uno posible. Puede ser calma sin entusiasmo. Dignidad sin dureza. Presencia sin euforia. Elige uno que tu cuerpo pueda sostener sin mentir. Durante 5 minutos al día, siéntate, o camina, o respira, desde ese estado.
No lo imagines. No fuerces. Permite que el cuerpo lo encarne aunque sea de forma imperfecta. Si aparece tensión, no la corrijas, intégrala. Si aparece duda, no la discutas, obsérvala sin cederle el mando. 5 minutos no cambian el mundo, pero cambian quien manda en ti. Y cuando el mando cambia, el retorno se reorganiza solo. No de inmediato, no como espectáculo, pero sí de forma inexorable. Porque el campo no responde a promesas, responde a configuraciones. Y una configuración sostenida, aunque sea breve, deja huella. 7 días bastan para que el cuerpo empiece a confiar en la nueva señal. 14 para que la mente deje de resistirse. 21 para que la vida comience a responder sin ruido. No porque el universo se haya vuelto generoso, sino porque dejaste de sabotear la recepción. Este es el sello final, comprender que la soberanía no se declara, se practica en silencio. Que la energía no se manipula, se habita. Que la ley del retorno no se evita ni se acelera, se alinea. Y cuando esto se comprende no como idea, sino como experiencia encarnada, algo se vuelve irreversible. Ya no puedes culpar al destino. Ya no puedes atribuirlo todo a otros. Ya no puedes fingir que no sabías que cada contracción era una orden y cada expansión una instrucción distinta. Aquí termina el libro, pero no el proceso. Porque ahora sabes. Y saber esto cambia la posición desde la cual vives. No como promesa, como sentencia. Cuando el cuerpo recuerda seguridad, la vida deja de ser un accidente y se vuelve obediencia.